Muy buenas tardes mis amados, Dios les bendiga grandemente. Los saluda su hermano, amigo y siervo del Dios Altísimo, Carlos Silva, desde Chía, Cundinamarca. Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021. Quiero compartirles una palabra muy hermosa que el Señor nos ha dado para compartirla con ustedes. Y la idea es que sean bendecidos por medio de esta palabra. Saludo a los hermanos de República Dominicana, pastores, siervas del Señor y siervos del Señor. Saludo a los hermanos de Chile, los llevamos en el corazón, los queremos muchísimo y que el Dios del cielo les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Los amamos mucho a todos, los recordamos, los invito, amados hermanos, a todos hermanos, hermanas del mundo entero, hermanos en Cristo y hermanos de familia. Los invito a que nos unamos siempre en oración como lo hemos estado haciendo, pues para eso nos ha llamado el Señor. Pero la idea es que perseveremos en la palabra porque necesitamos tanto de ella que sin esa palabra que el Señor nos ha dejado y nos ha dado, no podríamos vivir. Así es que mis amados, quiero que dediquen este tiempo, no va a ser mucho, para que escuchen esta palabra que el Señor va a soltar por medio de este humilde siervo del Señor. Mi nombre es Carlos Silva, del Ministerio Mundial del Espíritu Santo y para las Naciones. Cierren sus ojos donde están y levanten sus manos y hablen con el Señor y digan: Señor Jesús, gracias te doy, Padre amado, porque has sido nuestro proveedor, nuestro pastor, nuestra guía, nuestra fuerza. Has sido el Padre que nunca hemos tenido. Ha sido el Padre que no nos juzga ni nos señala. Ha sido el Padre que nos levanta y nos anima en toda situación. Hoy te doy gracias, Señor. Te pido perdón si en algún momento hemos cometido algún pecado. Y, Señor, por favor, anota nuestro nombre y el nombre de todas nuestras familias en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 16. Y por favor, Señor, no lo borres de allí nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, sabemos que por sus llagas fuimos sanados. Oro, Padre amado, para que todas las personas que en este momento se encuentran en hospitales, enfermas y que tal vez están muriendo, Señor, para que pase su mano poderosa y sanadora sobre ellos y les haga un milagro, Señor. Señor. Sánalos en el nombre de Jesús, Señor. Provéale a todas las personas que están en la calle, que no tienen trabajo, que no tienen que comer, que no tienen tal vez para pagar un arriendo, que no tienen para pagar el alimento que necesitan a diario para su familia, Señor. Provéales a todos ellos. Bendice, Padre, a todas las familias de la tierra, a todos sus ministros y ministras, Señor, que a diario están clamando y llevando el evangelio, con hambre, con sed, con calor y con frío, Señor. Acompáñalos, Señor. Oramos por todas las personas que están pasando momentos difíciles por el coronavirus, Señor. Pues, Padre amado, no oramos para que tú quites ese coronavirus. Oramos, Padre Santo, para que se haga su voluntad. Su voluntad, Padre, aún en medio de toda esta guerra, protestas, manifestaciones, enfermedades, que se haga su voluntad en nosotros y en toda la humanidad. Que se haga su voluntad, más no la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, 1 al 9.
Hay algo bien importante en esta palabra, que es la necesidad de la madurez en la obra de Cristo. Mis amados, hay mucha necesidad de madurez en la obra del Señor. Por eso el Señor ha puesto esta palabra, para que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y a su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3:1-9. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, peleas, demandas, opresión, no sois carnales, sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Acaso? Si ustedes dicen eso, ¿no sois carnales?, pregunta el Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da solo Dios, mis amados. Solo Dios da el crecimiento en la obra. Amén. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero. Solo Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, mis amados. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice el verso 8. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué hermosa palabra. Espero que sea de edificación para sus ministerios, para ustedes y para el Dios del cielo, que ha puesto esta palabra, de compartirla con ustedes, mis amados. Y si Dios la puso, es una bendición de parte del Señor para compartirla con ustedes. Bueno, mis amados, pues lamentablemente estos hermanos de Corinto, al cual se está refiriendo Pablo, están sucediendo cosas allí terribles. Ese mismo Corinto de la época del apóstol Pablo puede estar en su ciudad, puede estar en la mía, o en alguna de las ciudades que ustedes crean que puede estar sucediendo todo esto. Amén. Con los que Pablo tenía una relación personal y llena de afecto con muchos de estas personitas de Corinto. No eran hombres espirituales. Allí ellos no eran hombres espirituales. Literalmente la palabra del Señor le está hablando por medio de Pablo. Está diciendo que no eran hombres espirituales, y aún no eran maduros, de acuerdo a lo que dice el versículo 1. Hasta aquí, en su comentario acerca de la sabiduría, Pablo ha adoptado una actitud más bien general. Él está hablando en un contexto general a lo que está sucediendo. No está hablando ni señalando a nadie en particular. ¿Amén? Ahora se vuelve sumamente específico. Aquí Pablo se vuelve un poco específico y les va a hablar muy claro. Cuando Pablo llegó a Corinto, Dios bendijo el ministerio que el Señor había puesto para que Pablo trabajara. Y estos hombres se convirtieron haciéndose niños espirituales. Eran jóvenes y débiles en la fe.
Esto no tiene nada de malo. ¿Quién no ha sido niño en la fe? ¿Quién no ha sido niño en verdad? Que un niño, para él todo es maravilloso y sencillo y fácil. Entonces aquí Pablo dice que son niños espirituales, eran jóvenes y que eran débiles en la fe. Esto no tiene nada de malo. Todos los creyentes hemos comenzado de esta forma, niños en una vida espiritual, sin experiencia, con poca comprensión, tienen necesidad y todos tenemos necesidad de un crecimiento, de ir madurando, pero como hemos de ver enseguida, toda esta sección pone de manifiesto la incapacidad del que no es espiritual para resolver cuestiones espirituales. No es posible una persona que no es espiritual ponerla en un cargo a resolver, a dirigir cosas espirituales. No lo va a hacer muy bien, mis amados. Y los corintios se habían vuelto cristianos, pero cristianos como los que vemos hoy en día. Las iglesias están llenas de este tipo de cristianos, mis amados, y debemos de hablarles muy claro y muy directo, porque son cristianos carnales, mis amados, cristianos carnales, que viven peleando los unos con los otros, que viven difamando del uno al otro, que viven aún oprimiendo a sus propios hermanos. Es tanto el caso de que en los tiempos de Corinto, de Pablo en Corinto, algunos tenían empresas y eran cristianos, pero oprimían y explotaban a su hermano, no le pagaban bien, lo explotaban en su pago. Ese tipo de cristianos tenemos llena la iglesia de hoy día, mis amados. Así es que yo quiero, mis amados, que nos comportemos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, que seamos de verdad la cara y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo ha encomendado y nos lo ha pedido. Amén. Entonces, mis amados, este tipo de cristianos carnales son los que hoy día, mayo de 2021, están llenas las iglesias. Ellos no tenían ninguna capacidad para las cosas espirituales. Ellos no tenían la dirección del Espíritu Santo, mis amados, porque no habían crecido, no habían conocido a Cristo, no habían crecido y por consiguiente no eran espirituales, porque el que es espiritual discierne las cosas en el Espíritu, mis amados. De hecho, Pablo tuvo que comenzar su ministerio alimentándolos con leche. Él inició el ministerio alimentándolos a ellos como a niños. Habla literalmente de la leche, porque la leche se le da a un niño. No está diciendo que se haya dedicado a alimentarlos con otra cosa que no fuera los rudimentos de Cristo, la palabra verdadera. Es bueno recordar que hay una esfera en Dios que el creyente joven no conoce y para lo cual no está preparado aún. Esa dieta diluida era necesaria por cuanto su cuerpo espiritual no tenía edad suficiente ni fuerzas suficientes para aceptar una dieta regular. En este momento es muy importante atender a las personas que vienen a la iglesia por primera vez de una forma muy especial, como enseñando a un niño. Yo quiero, mis amados, que se llenen del don de la paciencia y el don del amor, para que puedan enseñar a estas personas tal como lo dice el apóstol Pablo, tal como nos lo pide nuestro Señor. Amén. De esta forma vamos a ver lo que sucede en el versículo 2, donde Pablo hace una terrible acusación. En un tiempo eran niños, les dijo. En un tiempo eran niños.
maravillosas son tus obras. Y eso estaba muy bien. Y mi alma lo sabe muy bien. Pero se habían quedado en la niñez, no habían crecido en absoluto, se habían quedado totalmente en un nivel, en un mismo nivel que se encontraban cuando él empezó a predicarles la palabra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que después de mucho tiempo de que Pablo vuelve otra vez a tratar con ellos, ellos seguían siendo los mismos. Pues él permanecía con ellos, pero él a veces viajaba, recuerdan mis hermanos, y volvía y los encontraba en la misma situación de un inicio cuando él empezó a predicarles el evangelio. Es de anotar que no es malo ser niño, pero ese niño tiene que ir creciendo en todos los ámbitos de la palabra. Amén. Yo sé, Padre Santo, de que somos y todos fuimos niños en la palabra. Y esto estuvo muy bien porque cada día fuimos creciendo, tanto en estatura como en madurez espiritual, y esto es hermoso. Cuando Pablo dice que en un tiempo eran niños y que eso estaba bien, pero se habían quedado en la niñez, no habían crecido en absoluto, se habían quedado en el mismo nivel en que se encontraban al comienzo, y por ello demostraban que eran carnales aún todavía. Estas palabras constituían un verdadero reproche al orgullo, a la altivez y al sentido de la realización que era lo normal en los corintios, pero ellos debían de haber cambiado porque no podían permanecer siendo este mismo tipo de personas. El versículo 3 explica lo que quiere decir con los versículos 1 y 2 la palabra carnales. En el versículo 1 es diferente del vocablo carnales que aparece en el versículo 3. La primera palabra significa algo relativo al cuerpo. Está hablando sobre el cuerpo o la carne, algo que no se puede evitar. El segundo significado significa ser inclinado a lo carnal, a lo sensual, algo que no se quiere evitar. Esos creyentes de Corinto tenían estas cualidades. En lugar de ello estaban producir fruto para Dios, estaban produciendo fruto para la carne. Y esto sí que es delicado, mis amados hermanos. Esto era particularmente cierto en cuanto a las divisiones en la iglesia, porque allí habían divisiones, contiendas, de todo. Esas divisiones no solo eran malas, sino que indicaban la inmadurez de los miembros de la iglesia, los sentimientos de celo y las palabras y acciones contenciosas eran indicios de su inclinación hacia un modo de vivir natural y mundano, un modo mundano gracias, que es en medio de nosotros. Algo que va Hemos venido hasta de igual manera a lo que concierne a lo de la carne, mis amados. Yo sé, Padre Santo, que todos cometemos errores y que todos hemos fallado. El que diga que no ha fallado, yo creo que es un mentiroso, porque todos hemos cometido pecados, todos le hemos fallado a Dios, pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos ha mantenido de la mano. Así es que, mis amados hermanos, es tan importante y tan indispensable ser guiado por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos perdidos, mis amados. Estos corintios eran muy inclinados a lo carnal, a lo sensual, algo que no se quiere, y es difícil de evitar, pero se puede de la mano de Dios. Así es que, mis amados,
es muy importante enseñar a la iglesia, a los niños, a los adultos, a los abuelitos, pues ellos son la familia de Dios. Esta forma de vivir carnal es natural del mundo, en lo que la gente ve y cree que está bien, pero esta parte choca con lo espiritual. Con palabras fuertes, Pablo exhortaba, atacaba a este aspecto específico del problema. Pablo ataca en especial a los que le siguen a él, porque aún dentro de esas personas habían personas inclinadas a este tipo de problemas. Y Apolos puede haber procedido de esta forma para demostrar su propia indignación, y puede haberse referido también especialmente a Apolos, porque fueron amigos. Apolos y Pablo eran amigos íntimos en Éfeso. O también podría ser que estos hayan sido los dos grupos más fuertes o más contenciosos de la época. La pregunta del versículo 4 tiene como fin evidentemente obtener una respuesta positiva. El obrero maduro que trabaja, ojo, que trabaja para Cristo, no se deja arrastrar por las luchas partidarias. Los hombres a los que Dios usa para la obra de su reino son en realidad siervos, llamados para llevar a los demás al conocimiento y la fe de Cristo, mis amados. Dios le ha dado a cada ministro, mis hermanos, Dios ha dado a cada ministro suyo una obra especial, una obra para trabajar para el Señor, una capacidad y un ministerio diferente a cada uno, todo lo cual Pablo por su parte utilizaba en conjunción con la palabra para llevar la salvación a los corintios. Él realmente importante, y lo más importante de todo esto es Dios. Es Dios cómo lo presentamos, mis hermanos. Es a Jesús cómo lo presentamos a los demás que no le conocen. Eso es muy importante, mis amados ministros. Presentar a Dios como el todo, como la plenitud, para llevar a los demás ese conocimiento, esa fe verdadera en Cristo. Dios le ha dado a cada ministro esa obra especial para que sea el embajador y la imagen de Cristo, mis amados. La salvación que cada persona necesita depende de cómo presentamos al Señor, que esa persona obtenga y llegue a conocer del Señor, para que conozca esa salvación que Él necesita. Nosotros lo conocemos, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad de llevar esa palabra verdadera, así como fue enviado Juan el Bautista. Juan 1:6, vino un hombre llamado Juan. ¿Quién lo envió? Dios, mis hermanos. Dios envió a Juan. Así como Dios envió a Juan, Dios nos ha enviado a usted, a mí y a todo aquel que quiera trabajar para el Señor, llevando la palabra verdadera. Dios es el mejor jefe, es el que mejor paga. Imagínense, mis hermanos, es nuestro proveedor, es nuestro abogado cuando nos metemos en problemas, es nuestro sanador cuando estamos enfermos, es nuestra consolación, es nuestro Padre, el Padre que nos ha cuidado
desde antes que hubiéramos nacido. Desde el vientre de nuestras madres, como dice la palabra, Él ya nos conocía y ya sabía que iba a ser un pastor, una pastora, un profeta, un salmista, un diácono, un ministro. El Señor ya lo sabía, y esto es maravilloso, mis amados. Bendito. Esto es maravilloso. El obrero maduro que trabaja para Cristo no se deja arrastrar por las luchas partidarias. Los obreros a los que Dios usa para la obra en su reino son en realidad siervos llamados para llevar a los demás al conocimiento y a la fe de Cristo. Dios le ha dado a cada ministro suyo una obra, una capacidad y un ministerio particular, todo lo cual Pablo por su parte utilizaba en conjunción con la palabra para llevar la salvación a los corintios. En ese tiempo, hoy el Señor nos usa para llevar la salvación a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. En los tiempos del apóstol Pablo no habían aviones, no habían metros, no habían carros. Ellos se movían en camellos, en barcos, y habían embarcaciones, pero no sofisticadas como las que tenemos hoy. Y ellos, con todas estas obstáculos y circunstancias, ellos llevaban su palabra, cumplían la palabra del Señor, de la gran comisión, llevar el evangelio. Así es que, mis amados, no tenemos excusa para decir que no podemos. Es tan fácil, mi hermano. Mira, en esos tiempos ellos no asistieron a seminarios bíblicos, a universidades cristianas para conocer más de la palabra. Ellos lo hacían solo empoderados con el poder del Espíritu Santo. Ellos cumplían esa misión y la hacían a cabalidad y perfecta, mis amados. Así es que no tenemos excusas. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, tenemos una responsabilidad de enseñar el verdadero evangelio, sano, saludable y responsable para toda nuestra familia, primeramente, para todos nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de universidad y hermanos extranjeros en común. No hay excusa, mis amados. Así es que aquí se cumple la palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos ayuda en todo, mis hermanos. Ellos realizaban estas obras con todos los obstáculos, mientras que la actividad, mientras trabajamos y cumplimos otras actividades, podemos llevar la palabra. Podemos continuar con la obra evangelizadora que el Señor Jesucristo nos encomendó. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo para continuar la obra redentora de Cristo. Amén. Yo soy tu niña. En este tiempo y en los tiempos del apóstol Pablo habían divisiones en la iglesia. Estas divisiones no pueden ser permitidas en la iglesia, mis amados. Esto tenemos que cortarlo de raíz y de una forma muy especial, como siendo y como lo hacemos los hermanos en Cristo. No con demandas, no con pleitos, no con peleas. Esas divisiones no se pueden permitir en la iglesia, porque los dirigentes y los obreros son meros instrumentos, mis amados. Todos los obreros y dirigentes de la iglesia son meros obreros de Cristo. Estoy hablando en términos general. Dirigentes políticos, pastores, ministros, diáconos, padres de familia, debemos de manejar las cosas que nos conciernen. Mientras esté a nuestro alcance, podemos ayudarles en todo, mis amados, sin llegar a pleitos, sin llegar a peleas,
sin llegar a divisiones e irnos de la iglesia. Eso no puede pasar, mis amados. Así que los animo a hablar más con la iglesia, ver las ovejas más débiles, curarlas, cuidarlas y darles la leche espiritual que el Señor nos ha dado. Esas divisiones no se pueden permitir, porque los dirigentes y los obreros, pues, somos solo instrumentos del Señor. Dios realiza por medio de ellos la obra. De acuerdo al versículo 7, lo que Él quiere, el obrero cristiano tiene que mantener esa humildad, sumisión y unidad que nacen cuando se comprende que todos los hombres realizan una obra en el lugar al cual Dios los ha llamado, mis hermanos, y que todas las tareas son importantes para Él. Todas las tareas que realizamos en cualquier lugar, en la iglesia, fuera de la iglesia, son importantes para Dios. Todos los ministros y obreros se encuentran, por consiguiente, en un mismo plano de igualdad. La diferencia es que algunas personas conocen o tienen un conocimiento más de Dios, pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. La tarea que se realiza no exalta a uno más que a otro. Todos comparten una meta común. Por lo tanto, mis amados hermanos, la recompensa que reciban de parte de Dios por todo su trabajo dependerá de la obra que cada cual haya cumplido, mis hermanos. Pues Dios nos juzga por aparte a cada uno, al pastor, al no pastor, al diácono y al no diácono, mis hermanos. No hay excusa. Que como yo no soy pastor, el Señor no me va a juzgar. Que como yo no soy diácono, el Señor no me va a juzgar. Que como yo voy a tal iglesia o a tal otra congregación, el Señor no nos va a juzgar. No se equivoquen, mis hermanos. Cada uno es juzgado y le tenemos que rendir cuentas a Dios de todo por aparte, individualmente. El énfasis aparece recaer sobre la labor realizada y no sobre el éxito, sobre la fidelidad del siervo especialmente. Nosotros somos colaboradores de Dios. El centro del interés es Dios, mis amados. Él es el centro del interés. Una cosa, mis amados, recuerden que la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios no es para hacer o traer división. La palabra de Dios es para compartirla con todos. Pero la palabra verdadera y real, mis amados, esta es la palabra de Dios. Esta Biblia ha sido combatiente en muchas partes del mundo ya, pero aquí la tengo y bueno, gloria a Dios porque sigue viva, aunque ustedes la vean un poco acabada. Es la palabra fiel y verdadera que tengo que mandarla a arreglar y dejarla como nueva, pero aquí está. Promesas poderosas, cómo criar a los hijos, cómo administrar justicia, cómo administrar las finanzas, cómo portarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos. Aquí está la palabra fiel y verdadera, en el nombre de Jesús. Un testamento que el Señor nos ha dejado. Solo debemos de descubrir, leerla, escudriñarla y descubrir esas promesas poderosas que el Señor nos ha dejado. Amén. Bueno, continúo. Por lo tanto, sabemos que esos problemas que existían en Corinto son los mismos problemas que hoy tenemos y mucho más grandes, mis amados ministros. Es de recalcar que hoy la maldad está todavía mucho más multiplicada que en esos tiempos. Pues en esos tiempos en Corinto había un lugar donde le rendían culto a la diosa Afrodita, la cual tenía más de 1000 sacerdotisas
que eran las encargadas de atender y recibir a muchos turistas allá en Corinto. Eran prostitutas, literalmente es en la palabra. Y hoy en el mundo, ¿en cuántos lugares vemos estos sitios? La diferencia era que ellos en ese tiempo tenían un lugar especial y ahí llegaba la gente a hacer ritos paganos y a tener relaciones sexuales con todo este tipo de mujeres, imagínense. Ese tipo de baales son los que hoy se han multiplicado en la tierra. Por eso, mis amados, debemos orar por toda la humanidad. Estamos entrando en tiempos de tribulación, mis amados. No se me asusten, pero en la verdad la venida de Cristo está cerca. Estamos a la puerta del Señor, mis amados. No dejen de congregarse, de escuchar las prédicas, de escuchar las palabras del Señor, de leer la Biblia. No dejen de hacerlo, pues sé que en este tiempo no se pueden congregar algunos, pero en otros países sí se lo pueden hacer. Pero vean las prédicas, conéctense por internet, por YouTube, escudriñen la palabra, porque Dios es fiel. Él es fiel con todo aquel que le clama, que le busca, con todo aquel que llega a hacerlo su nuevo Padre. Él es fiel con todos ellos, porque la palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco Él es hijo de hombre para no cumplir las promesas. Literalmente la palabra dice: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en Él son sí y en Él amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él no puede mentir, mi amado, mi amada. Si Él le prometió que te va a bendecir, y sé que te está bendiciendo, porque aún en estos tiempos de pandemia el Señor te ha bendecido. Mujer, sabe de qué le estoy hablando. Mi hermano sabe de qué le estoy hablando, de qué está hablando el Señor. Él te ha bendecido, aún en esta pandemia, aún en protestas. No le ha faltado el pan nuestro de cada día. Su empresa ha crecido mucho más, porque Dios no miente. Las promesas son en Él sí y en Él amén, mis amados. Los bendigo desde Chía, Cundinamarca, y espero que esta palabra de bendición y de sanidad para aquel que está esperando una sanidad en un hospital, en su casa, que está muriendo y que cree que esa enfermedad no tiene cura, el Señor te dice: yo soy tu Dios, yo soy el Dios que se le apareció a Abraham y que en este momento está hablando. Yo soy el Dios que te conocía aún desde antes que hubiese nacido, desde el vientre de tu madre. Yo ya te conocía, mujer, y te había nombrado profeta para las naciones, te habían nombrado pastora para las naciones, pastor para las naciones, ministro del Señor. Yo ya te conocía y te había dicho que tú llevarías mi palabra hasta los confines de la tierra, porque eres la niña y el niño de mis ojos, dice el Señor. Yo te cuidaré y te proveeré, y nada te va a faltar, solo que cumpla mis mandamientos y mis estatutos que te he mandado cumplir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Dios del cielo les bendiga grandemente. Su siervo del Ministerio Mundial del Espíritu Santo para las naciones de la tierra. Cualquier pedido de oración, no duden en escribirnos al +57 315 250 5008. 24 horas estamos atendiendo, 7 días a la semana, 365 días al año. Estamos para servirles, mis amados, y que el Dios te sorprenda en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ojo, mis hermanos, ser llenos del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.